buenas tardes a todos. Estamos listos ya para comenzar nuestro cuarto foro virtual de desinformación COVID-19. Gracias a todos y todas quienes se conectan a este cuarto foro y quienes nos acompañan en esta actividad digital. Como cada 15 días, es un privilegio iniciar este espacio que busca la generación de reflexiones y datos que contribuyan a la lucha contra la desinformación en tiempos de COVID-19. En esta ocasión nos interesa abrir un diálogo alrededor de la recesión y en especial la reactivación económica frente a la pandemia. Este es el tema de la cuarta edición de este foro virtual del proyecto colaborativo en el que participan las universidades San Francisco de Quito y UTE, el diario El Universo y el portal digital Código Vidrio. En esta ocasión nos acompañan Pablo Lucio Paredes, docente de la Universidad San Francisco de Quito, ex asambleísta constituyente, doctor en economía. Tiene una amplia trayectoria como docente en el campo de macroeconomía de la USFQ y en otras áreas como consultoría empresarial y comunicacional. También está con nosotros Carlos Alberto de la Torre Muñoz, ex ministro de Economía y Finanzas, máster en Economía, conferencista académico internacional y docente e investigador de la Universidad UTE. Hemos dividido este diálogo en 3 bloques que nos permitirán ir de la recesión a la reactivación. La situación económica del Ecuador entre crisis, octubre y marzo es el primer bloque. El segundo, los efectos de la pandemia y la desinformación en la economía ecuatoriana. Y el tercero, el panorama que se proyecta luego del COVID-19. Pedimos a los expositores que sean muy concretos en sus respuestas con un máximo de 2 minutos. Tendremos preguntas también de los periodistas Arturo Torres y Pamela Cruz. Además, daremos espacio a las inquietudes del público que se ha conectado al Facebook Live de la USFQ o se han sumado a las retransmisiones que en este momento ya se están haciendo desde los sitios de los otros socios, Código Vidrio, El Universo y la Universidad UTE. Vamos a empezar ya con nuestra primera pregunta. De acuerdo con el informe de la Organización Internacional del Trabajo, para el primer trimestre de 2020 se reportaron 130 millones de plazas de trabajo afectadas y para el segundo trimestre se estiman resultados más graves, al equivalente de 305 millones de plazas. En Ecuador, en junio, unos 270,000 desafiliaciones se registraron en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que significa que alrededor de 270,000 personas perdieron su trabajo formal. Los indicadores de empleo y desempleo en Ecuador y para el país son confiables para los estudios económicos. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que se deben tomar para evitar la desaceleración de la actividad económica y poder mantener las fuentes de trabajo? Adelante, vamos a empezar con Carlos de la Torre y luego escucharemos a Pablo Lucio. Puedes activar tu micrófono, Carlos, por favor. Sí, ya, ahí sí. De los micrófonos. Ahí sí, muchas gracias. Si me permiten compartir pantalla, porque con algunos datos puedo responder adecuadamente esta pregunta. Ya. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede en el Ecuador. Si es que se ve esta lámina, este es un corte que hace el SRI con un mapa del Ecuador por cantones para ver si suben o bajan las ventas. Este corte tenemos al finalizar el segundo trimestre de 2017, 2018 y 2019. Verde es que suben las ventas, rojo que caen las ventas, amarillo que se mantiene. Si ustedes miran entre 2017 y 2018 sigue verde el mapa, 2019 se vuelve rojo, es decir, algo pasa entre 2018 y 2019. Si nosotros vemos el Producto Interno Bruto, asimismo vemos una evolución al menos desde 2016 negativo, 2017 2.4, 2018 todavía positivo, 2019 cae a negativo, según FMI, según Banco Central, tablas, ni digamos 2020 con el COVID. Indicadores de desempleo. Por el problema del terremoto y caída del precio del petróleo, sube el desempleo 2016, cae 2017, cae 2018, sube 2019. Pobreza y pobreza extrema. El mínimo de la pobreza en toda la historia del país, 21,5%, diciembre de 2017. Coeficiente de Gini, el más bajo en la historia desde que se mide este valor, diciembre de 2017, había estado mejorando la distribución de la riqueza. Riesgo país, y aquí con los nombres de los ministros. Alcanzamos un nivel de 430 puntos en enero de 2018. ¿Qué nos dice todo esto?
nos dice que a diciembre de 2017, principios de 2018, 7 meses ya de este gobierno, la situación de la economía ecuatoriana estaba en un rumbo que podríamos decir adecuado. Y de ahí tenemos un colapso que es previo a la situación del coronavirus, que lo que viene es a exacerbar la situación y evidentemente eso se va a traducir en pobreza, en desempleo, como vimos en caída de las ventas, caída de la producción, y es lo que estamos viviendo este momento, pero en una situación, como digo, exacerbada frente a una trayectoria que ya estaba en este sentido meses y años atrás. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Entonces, ya teníamos una recesión que se venía arrastrando desde antes, ¿no? ¿Qué tienes para contarnos, Pablo? Lucía, adelante. Sí, yo creo que las cifras y el comentario que hace Carlos es muy importante y marca claramente las tendencias. Lo importante es explicar qué es lo que hay detrás de eso, porque siempre hay que recordar que generar más crecimiento económico, y eso es cierto a nivel personal, empresarial o de país, siempre se puede hacer. Yo puedo tomar los ahorros que tengo y coger todos mis ahorros y gastar. Entonces mi situación económica aparentemente es mejor. Puedo endeudarme muchísimo y mi situación económica aparentemente es mejor. Es decir, de una manera temporal siempre se puede mover la economía. Lo importante es tener eso de una manera sostenible, no endeudándose en exceso, manteniendo ahorros para los momentos difíciles, como por ejemplo ahora la época del coronavirus. En el caso del gobierno, tener un tamaño del Estado razonable y que sea eficiente. Entonces, todas esas cosas que se venían acumulando en el Ecuador y que mostraban en ciertos momentos índices mejores, en el año 2009 se empezó a intentar corregirlas. Y obviamente cuando uno intenta corregir los problemas que ha venido acumulando, no es el mejor momento de la economía. Es igual que en la familia. Uno dice, caramba, he venido acumulando una cantidad de años de desajustes. Ahora por fin me voy a poner en orden. ¿Ese año de orden va a ser el mejor año de la familia? No, evidentemente no. Y eso fue el año 2019, pero es absolutamente necesario para corregir todos los problemas que se fueron acumulando en el pasado. Entonces, el 2009 tiene malos indicadores por eso, porque estábamos tratando de poner la casa en orden y se la ha puesto muy lentamente, a ratos con malos enfoques, a ratos con buenos enfoques, pero ese era el tema que vivíamos antes del coronavirus, tratar de poner orden en 10 años de desorden que tuvimos. Yo creo que eso lo tenemos que tener muy presente antes de hablar del coronavirus. Pues sí, frente a eso, vamos a dar paso ahora a la palabra a Arturo Torres, fundador de Código Vidrio, quien tiene pues la siguiente pregunta. Adelante, Arturo. Activa tu micrófono, por favor. Arturo, ¿nos estás escuchando? ¿Puedes activar tu micrófono? Adelante. Listo. Gracias, buenas tardes. Sí, me parece que es importante mencionar, a partir de esta coyuntura, ¿no es cierto?, de lo que ha venido ocurriendo con la crisis del coronavirus y precisamente una de las noticias de la semana anterior que apunta a un poco el escenario que bien destacaba Pablo Lucio, es esta renegociación, el anuncio de la renegociación de los bonos. En ese sentido, yo quería saber eh, cuánto nos va a ayudar en esta perspectiva más de mediano y largo plazo. Esta renegociación, que si bien hemos visto que hay una reducción importante del 9 al 5% de los intereses, plazos más largos, ¿en qué medida es una buena decisión si es que seguimos cometiendo los errores que se han advertido desde diferentes sectores y de diferentes especialistas, que no se están topando los problemas estructurales? Es decir, vamos a requerir nueva deuda, ¿qué se va a manejar? ¿El gobierno cómo está manejando esto en el sentido de informar adecuadamente? ¿Cuánto significa esto de positivo y qué más está por hacer? Porque es como un anuncio muy coyuntural, muy puntual, pero no se nos dice, no se nos da señales muy claras de hacia dónde vamos y cómo esto va a ayudar realmente a una reactivación de la economía a mediano y largo plazo.
Bueno, adelante. ¿A quién le gustaría empezar a responder? Carlos, adelante. Bueno, ya, antes de entrar al tema de la renegociación, quisiera ir a ver algunos de los elementos estructurales y el tema del endeudamiento, así que otra vez me permito compartir unas laminitas porque siempre es bueno con algunos datos. Entonces, aquí vemos cuál es el relato que se ha hecho. A ver, perdón. Hay un Estado obeso, que hay sobreendeudamiento, que hay corrupción y que hay una crisis económica heredada, y frente a eso el gran plan de prosperidad con todas las leyes que ya conocemos. Pero aquí tenemos que ser bastante profesionales. No se puede poner los adjetivos a las variables económicas si no se las relativiza. Entonces vamos a ver el tamaño relativo del Estado ecuatoriano. Esto es un dato de la CEPAL sacado de su base de datos CEPALStat, corte justamente diciembre de 2017 como un hito para ir evaluando esto. Entonces aquí el gasto total y préstamo neto, es decir, se incluye el endeudamiento neto, y el caso del Ecuador está aquí 23,59% en relación al 21,14%, que es el promedio de toda Latinoamérica y el Caribe. Es decir, el sobreendeudamiento difícil cuando estamos a mitad del camino. Ojo, es deuda consolidada para ser específicos, no es deuda agregada. Muy bien, si nosotros vamos a ver la deuda, aquí está la evolución de la deuda, no era ni el 75%, ni el 50 y tantos por ciento, ni nada de eso. Tenemos la deuda total, la deuda pública total a diciembre del 2017, tenemos acá 44,6, la consolidada 30,4, así que son cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso de la deuda, también en términos de estamos sobreendeudados versus al promedio de América Latina, la CEPAL incluso le pone un poquito más al corte de 2017. ¿Por qué? Porque ellos incluyen, por ejemplo, tema de seguridad social dentro de lo que es la deuda consolidada, cosa que no se hace en la metodología, no se hace en la metodología del Ecuador. 41,3 promedio de América Latina y el Caribe, 39, es decir, igual seguimos a medio camino. Entonces, el problema estructural no va por el lado del sobreendeudamiento ni tamaño del Estado. Vamos a ver rápidamente, no voy a entrar en esos detalles, pero vamos a ver qué es lo que pasó con la inversión pública, entendiendo que es uno de los factores que generan lo que se llama el multiplicador keynesiano de la economía, y es un factor importante que impulsa a la economía. Vemos que entre 2016 y 2017 cae un poquito la inversión pública, y yo podría explicar qué pasó y qué se hizo, que como con una caída de 18,3% logramos un crecimiento de 2,4%. Pero luego, para 2018, ya con las autoridades económicas actuales, la inversión pública cae 37,8%, y para 2019 vuelve a caer en 37,1%. ¿Eso qué quiere decir? Que la inversión pública en 2019 cae a menos de la mitad de lo que fue en 2017. Y claramente eso nos dice que es uno de los factores que genera lo que vimos hace un momento, en que se colapsa la actividad económica del país, caen las ventas, y ahí se genera el problema fiscal. Ya les mostré el mapa en la intervención anterior, que caen las recaudaciones que hace el SRI, y ahí también tenemos un problema. Si el precio del petróleo no ayuda, del otro lado, los otros ingresos fuertes que son por impuestos, ingresos a la caja fiscal, también caen, y no se está generando un efecto en la economía que pueda producir una dinámica económica, que sí se lo hizo en 2016, 2017 principalmente, y principios de 2018. Ese es el problema estructural. Reestructuración de la deuda, sí, más adelante podría entrar con mucho detalle. El tema de la negociación, en este momento no se ha negociado absolutamente nada, simplemente es la propuesta ecuatoriana, y hasta que esta no sea aceptada y formalizada no podemos hablar de una negociación que ya está definida. Entonces todavía está por verse qué puede pasar en ese sentido. Ok, gracias Carlos por esa apreciación. El panorama se ve bastante desolador, pero ahora hay que pensar igual, todos los ecuatorianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Pablo, adelante. Bueno, vamos a ir hablando poco a poco de esos temas, pero ya que este es un programa que tiene que ver con información, desinformación y calidad de la información para la gente, siempre hay que reconocer que es un tema complicado, porque uno puede coger una cifra por aquí, otro puede coger otra cifra por acá, y pueden ser cifras reales, pero uno se está olvidando de citar otras cifras, ¿no? Por ejemplo, Carlos nos dice que el tamaño del Estado ecuatoriano es del 24%, las cifras
si uno mira lo que se llama el sector público no financiero, por eso mismo se llama sector público, y el sector público es el gobierno en su sentido más amplio, llegó al 40, no al 24, sino al 44% del PIB alrededor del año 2014-2015, y todavía hasta el año pasado era del orden del 36-37% del PIB. Entonces, no sé cómo podemos pretender en el Ecuador que no tenemos con el 36-37 un Estado enorme, pero además ser un Estado enorme, todos lo sabemos, hay cantidades de actividades que son de bajísima productividad económica, social o institucional, es decir, que no aportan realmente al desarrollo del país, sino en muchos casos incluso son contrarias al desarrollo. Entonces, el Estado ecuatoriano evidentemente es un Estado obeso. Segunda cosa, dice Carlos, la deuda no es tanto porque representa el 45%, pero lo que no nos está diciendo es cuáles son las condiciones de esa deuda y cuánto tenemos que pagar de esa deuda. Y hay que recordar, y eso es importante en relación a la renegociación, que como dice Carlos, es absolutamente cierto, no, aún no se ha cerrado, se lo hará entre julio y agosto, pero nuevamente, esa deuda que tiene el gobierno representa pagos entre el año 2020 y el año 2027 aproximadamente, representa pagos del orden de 8 a 9, deuda externa e interna, pagos del orden de 8.000 a 9.000 millones de dólares anuales entre intereses y capital. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el Ecuador no tiene una gran deuda cuando tenemos que destinar 8 a 9 puntos del PIB en promedio todos los años de aquí hasta el año 2027? Entonces, también es cierto que el Ecuador, el Estado ecuatoriano, tiene una demasiada deuda y sobre todo deuda en muy malas condiciones. Entonces, esos dos factores que tenemos que tenerlos muy claros y hacen parte de lo que yo decía antes. En el año 2019 lo que se trató de hacer, a ratos bien, a ratos mal, pero al menos se intentó, es tratar de poner orden en esa obesidad del Estado, tratar de poner algo de orden en el déficit, algo de orden en el tema de la deuda. Y como mencioné hace un momento, también hay el otro tema tan importante, es que no, el Estado ecuatoriano, no me refiero al sistema financiero, sino el Estado ecuatoriano no tenía ningún ahorro de caja para atender malas situaciones graves como la de la pandemia. Y quiero recordar que mucha gente, me incluyo, desde hace 10 y pico de años, cuando el gobierno de Montecristi decidió tomarse los fondos de ahorro que había de caja, insistimos en que ese era un tema fundamental y hoy tendríamos sin problema alrededor de 10 a 12 mil millones en un fondo de ahorro para atender la crisis actual, pero no se lo hizo porque se habló de los famosos fonditos, de que eran algo despreciable en la economía, cuando por sentido común sabemos que no es así. Ahora, yo quería básicamente también recalcar el tema de eh, este lastre que es la deuda efectivamente para el manejo de las finanzas públicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la deuda multilateral? Aquí se habla de que, bueno, el acuerdo con los tenedores de bonos se vendrá y posiblemente se apruebe porque los que han entrado ya en la negociación son un grupo importante, ¿no es cierto?, significativo, resta por consolidar ese acuerdo. Pero, ¿qué vamos a hacer con los multilaterales? ¿Qué vamos a hacer con la deuda de China? Que también es fuerte y, por cierto, no se conoce muy bien los intereses, que es otro de los temas que también se deben topar porque así como se ha manejado la deuda sin revelar la información oportuna que permita conocer en qué condiciones nos hemos endeudado, también es importante saber cómo se puede corregir eso, porque el gobierno tampoco ha dicho, bueno, estamos en la recta final de este gobierno, yo no sé si es que tengan tiempo, pero ¿qué se puede hacer con este otro problema referente a la deuda con multilaterales y China específicamente? Economista de la Torre, por favor. A ver, muchas gracias. Asimismo, con algunos datos para poder generar un contexto, para poder explicar lo de la deuda, quiero mostrar lo siguiente, ¿ya? Hay datos de diversas fuentes, vamos con unos datos desde el exterior, cómo nos estaban viendo en el exterior y cómo nos ven ahora y cómo eso se relaciona con la deuda. Aquí tengo un gráfico de la evolución del riesgo país desde el 24 de mayo de 2017. En este caso tenemos un corte al 11 de marzo del 2019, que es cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y aquí están los diferentes ministros de Economía y Finanzas que estuvieron a cargo. Así que
Estamos tan sobreendeudados que el riesgo país logramos bajarle de un nivel de 650 a 430, con un precio del barril de petróleo promedio de 53.5. Pero ¿qué es lo que pasa después? Cuando se da el giro en el manejo de la economía para hacer las correcciones, para poner en orden la casa, vemos que con un precio del barril de petróleo bastante más alto sube el riesgo país y alcanza picos del doble de lo que teníamos en el periodo anterior. Si yo a este gráfico le extiendo hasta casi fechas actuales, estamos viendo los mismos zonas que vimos anteriormente, que casi que no se despegan del eje por la dimensión que tuve que ponerle al eje vertical. Vemos que después del riesgo país se dispara a las alturas y ahora, si bien ha bajado, todavía está por encima de los 2.700 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, al menos en el corto plazo, no tenemos ninguna posibilidad de acceder a financiamiento comercial. Es decir, colocación de bonos soberanos no vamos a poder porque las tasas de interés serían altísimas si nos prestan. ¿Qué nos queda? Nos quedan los multilaterales. No hay de otra, que más o menos la deuda con los multilaterales actualmente es 1/3 de toda la deuda. El otro tercio es justamente la deuda comercial de bonos soberanos y tenemos un tercer tramo que es la deuda bilateral con gobiernos y otro tipo de deuda externa que no es ni con los multilaterales ni con deuda comercial. Con China, el endeudamiento con China, mucho se ha dicho que es muy alto, etcétera, etcétera. Cuando yo estuve hecho cargo, era alto. Estaba un poco más del 20% del total de la deuda externa del Ecuador con China, pero justamente nosotros hicimos una estrategia que implicó financiamiento con bonos soberanos, pero al 7%, para poder salir un poco del paso de una deuda china de muy corto plazo y de tasas que estaban en el orden del 11%, y se logró reducir más o menos a un nivel de un 12% del total de la deuda externa del país, que sería este momento, con la China. Eso no incluye las preventas petroleras, porque esa es una operación que se realiza desde Petroecuador y tiene otro tipo de características. Pero ¿qué es lo que decían a nivel internacional de todas estas maniobras financieras que hacíamos? Entonces, ¿qué es lo que decía? Adelanto un poco las láminas y vamos a ver. No estoy basándome en medios de comunicación locales. Agencia EFE. ¿Qué es lo que decía a fines de noviembre de 2017? El FMI se muestra sorprendido por el crecimiento mayor al pronosticado para Ecuador en 2017. A este link pueden leer toda la noticia para que se vea cómo el mismo Fondo Monetario Internacional indicaba que ellos veían con buenos ojos cómo se manejaba la economía ecuatoriana y los resultados. ¿Y qué decía Latin Finance cuando sacaba lo que se llamaba el Ministers of Finance Scorecard, que era justamente la evaluación de los ministros de Economía y su desempeño en el año anterior? Entonces aquí lo que dice Ecuador realmente es una sorpresa la calificación de Ecuador. Se ha manejado la economía eficientemente. Ecuador ha sido uno de los pocos países de la región que logró reducir su déficit. Está hablando del déficit de todo el sector público no financiero, que no es el gobierno central. Ojo, los datos que yo presenté anteriormente del tamaño del Estado es para lo que corresponde al gobierno central. Y ahí indicaban cifras que había caído del 6.5 al 5% del Producto Interno Bruto. Estábamos en una situación que, como vemos, después de eso, se trató de arreglar la casa y vemos cuál es el resultado actualmente por tratar de arreglar la casa y ahora efectivamente estamos en una iliquidez total que definitivamente necesitamos un respiro y claro, la negociación que se está haciendo en este momento de la deuda comercial va para obtener ese respiro y no tener esa presión de liquidez inmediata en el corto plazo que definitivamente nos ahogaría. Muchas gracias. Ok, bien, gracias Carlos. En realidad, pues las cifras, si no son explicadas en su contexto y además toda la historia que viene detrás, pues allí es cuando se genera desinformación y también pues pueden estar sesgadas según la interpretación de cada quien. Tenemos una pregunta, una repregunta al respecto de Pamela Cruz. Pamela Cruz es también docente y periodista de la Universidad UTE. Vamos a continuar y le damos la palabra a ella. Adelante, Pamela. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, ustedes han puesto en escena justamente elementos que nos permiten entender qué es lo que estaba sucediendo antes de esta crisis sanitaria para el 2017, 2018 y 2019. Yo quiero enfocarme en el año 2018.
Específicamente el Ministerio de Finanzas, haciendo referencia a lo que mencionaba el economista de la Torre, cuando estaba al frente del Ministerio de Finanzas, usted ya había hablado de este problema del endeudamiento, que ahora nos menciona como sobreendeudamiento, que seguía creciendo y estaba impidiendo que se destinen los recursos para la inversión productiva. Ahora, en el contexto actual, ustedes han mencionado, esta crisis se ha ahondado, tenemos las cifras, tenemos las estadísticas y quizás desde el punto de vista de la economía, este sea un lenguaje muy especializado. Entonces, mi pregunta tiene que ver con justamente la cuestión de la información y la información que quizás no se dice y que podría generar la desinformación. Entonces, la pregunta es para los dos. ¿Creen que el relacionar lo actuado por el gobierno, es decir, en este caso estamos en un proceso de renegociación, pero no mencionar, por ejemplo, este tema de que se va a necesitar irse a un endeudamiento con los multilaterales, que no va a haber una inversión productiva, que es complicada la situación, podría leerse como desinformación económica para la ciudadanía, porque, como les comento, es un asunto de un lenguaje muy, muy especializado que requiere varias lecturas, varias cifras, varios acompañamientos. Me encantaría preguntarles a los dos, básicamente porque se han referido en el tema de 2017, 2018 y 2019. Bien, podríamos empezar con Pablo Lucio. Adelante. Bueno, la parte final, desgraciadamente, Pamela, se perdió de tus comentarios, pero mira, yo creo que hay que mirar de ahora hacia adelante, volver sobre el 2017, 2018 es interesante. En todo caso, la economía siempre está basada en cifras, está basada en cifras que son completas o no son completas, y luego es lógico, está basada en interpretaciones, ¿no? Carlos ha descrito los años 2017 y 2018 como años muy buenos, y luego ha ironizado un poco sobre el tema de poner la casa en orden. Yo creo que los años, como dije, 2017 y 2018 fueron años en que seguimos acumulando una serie de distorsiones y problemas que disfrazaban la realidad de la economía. Una cosa que no hemos hablado, por ejemplo, es la manera en que se utilizó al Banco Central. Yo sé que Carlos lo ha justificado y he estado con él varias veces que lo ha justificado, pero no es una justificación, fue un mal uso de los recursos del Banco Central. Entonces, todas esas cosas que se hicieron nos mantenían a flote de manera engañosa. Y eso no hay más grave para una economía que engañarnos a nosotros mismos. Pero ahora miremos hacia adelante. Teníamos esa situación de la economía débil, donde se trataba de poner la casa en orden, que nunca es fácil, y nos cae el coronavirus. Entonces, ¿qué temas tenemos hoy pendientes? Igual que en todas partes del mundo, el gran enfoque tiene que ser cómo tener recursos para atender a las familias y a las empresas más vulnerables. Y para lograr eso se necesitan 4 o 5 cosas, se necesitan más, pero pongamos unas 4 o 5 cosas que son importantes. Uno, la renegociación de la deuda, que hay el tema de los bonos que tenemos que hablar, hay el tema de la China y el tema de los multilaterales. Ese es un tema muy, muy importante. Un segundo tema es seguir el proceso de ajustar el Estado y hacerle más eficientes para liberar recursos, para atender a las familias y a las empresas. Un tercer tema muy importante es el mercado laboral. Permitir, no es un tema de precarización del empleo, es un tema de permitir una mejor negociación entre trabajadores y empleados para poder salir adelante en esta situación complicada. Y un cuarto elemento fundamental es tener un fondo con esos recursos externos y con los recursos que tiene que liberar el Estado de una reducción del tamaño del Estado, con eso se tiene que crear el fondo de crisis para atender a las familias y a las empresas. Esos al menos son 4 pasos muy importantes que tiene que dar la economía. Algunos se están dando más o menos, algunos un poco más, un poco menos, pero esos son 4 pasos fundamentales, además de otras cosas hacia el mediano plazo, pero hablemos, digamos, de la crisis actual. Gracias, Pablo Lucio. Carlos, escuchamos a Carlos de la Torre ahora. Ya, muy bien, ya que Pablo ha topado el tema del uso que se ha hecho del Banco Central,
Bueno, yo lo que digo es, desgraciadamente, el debate en estos temas importantes es muy, pero muy pobre. Yo hablo del debate académico de alto nivel. Hay un libro que estoy aquí proyectándole, Dolarización 2 décadas después. Fue hecho en Aflaxo con auspicio del Congope, varios autores, ahí me encuentro yo, donde explico exactamente cómo se manejó el tema de la compra de títulos del Ministerio de Finanzas por parte del Banco Central del Ecuador. Este libro casi que está ya un año en, que ha sido publicado, y hasta ahora no he leído un solo artículo académico revisado por pares en alguna revista de alguna universidad que refute lo que se dice aquí, para justamente poder ir construyendo un debate respecto de estos temas y que no se quede simplemente a exposiciones de analistas en medios de comunicación, sino que vamos a lo más allá, a cosas profundas. Luego, en términos conceptuales, ¿por dónde van las salidas? Entonces voy a proyectar también una base conceptual y de ahí voy a explicar qué se puede hacer al respecto. El problema no es fiscal. El problema fiscal está derivado de un problema estructural que es justamente caída de consumo, que hace que las empresas no tengan a quién vender, cae la producción y cae el empleo. Y uno de los elementos que ha producido este círculo vicioso es la caída de la inversión pública. El déficit fiscal, desde la lógica económica y articulado con inversión y producción, se entiende desde esta fórmula que está acá, con el PIB en el denominador. Entonces, claro, arriba tenemos la inversión pública y el gasto público. Si es que la inversión pública crece, porque está bien direccionada, el PIB va a crecer más que lo que crece es inversión pública, y por tanto, al crecer el denominador más que el numerador, el déficit fiscal baja. Si es que nos vamos a la lógica contable y anulamos la inversión pública, evidentemente cae el numerador. Como cae el numerador, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con el déficit fiscal. En la medida de que el PIB va a caer, no sabemos si cae más o cae menos, pero cae el PIB. Entonces, desde esa lógica, al reducir, bajo el argumento de la reducción del tamaño del Estado, si reducimos la inversión pública inteligente, podemos tener incluso reducción del déficit fiscal, pero nos comemos al Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué medidas se pueden aplicar en este momento que no son de ninguna manera aquellas que nos está proponiendo el gobierno? ¿Qué nos está proponiendo el gobierno? Reducción salarial, despidos masivos, eliminación de subsidios a los combustibles, liquidación de empresas públicas, reducción de presupuesto de salud a las universidades. Y en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos matando el poder adquisitivo de los ecuatorianos, matando el consumo, que no va a demandar producción, que no va a demandar empleo. Cuando los empresarios nos dicen que ellos son los que crean el empleo, bueno, ahorita están creando desempleo, porque no son ellos los que en definitiva generan el empleo ni esta dinámica. Somos los consumidores. El momento que una empresa no tiene a quién vender, no tiene a quién contratar, no puede contratar. Entonces tenemos que apuntar a soluciones que van por el otro lado. Y la precarización laboral tampoco nos ayuda en esta secuencia complicada. Entonces, ¿cuáles son las posibles áreas? No voy a entrar en detalle en este momento por el tema de tiempo, pero tenemos que establecer incentivos al consumo en el corto y largo plazo. Tenemos que procurar efectivamente ingresos fiscales, pero ojo, los ingresos fiscales, como los ingresos de una empresa o del hogar, se generan a partir de la producción, del trabajo. Entonces, hay mecanismos directos para obtener ingresos fiscales, pero sin afectar ni producción, ni afectar consumo. Tenemos que proteger al sector externo. La dolarización en este momento está enfrentando riesgos que no son atendidos. Fuga de capitales. Venimos con una balanza comercial en lo privado ya desde hace tiempos altamente deficitaria, etcétera, etcétera. Eso también hay que corregir. Y evidentemente hay que generar incentivos directos a las empresas, y hay muchos de esos incentivos. Yo solo voy a decir un hito de ellos, que es este que viene acá. Nadie nos está hablando del altísimo costo que tiene el crédito, y peor cuando es crédito productivo, como quiera que sea alto el crédito para el consumo, pero no el crédito productivo. Y respecto del tema de tasas de interés no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, aquí yo estoy exponiendo que hay todo un menú completo de medidas distintas que apuntan a atender esta lógica que estoy indicando, que tiene que irse del lado del consumo, producción y por tanto generación de empleo como reactivación estructural de la economía. Y eso evidentemente nos generará un alivio en el tema fiscal.
Bien, gracias, Carlos. Precisamente sobre eso y sobre cómo se infló el aparataje del Estado, Arturo Torres de Código Vidrio pues tiene la siguiente pregunta. Adelante. Arturo, activa tu micrófono, por favor. La era Zoom nos dice que no nos olvidemos de los micrófonos. A ver, sobre el tema de los ingresos fiscales, a partir de la producción, estamos en una recesión agudizada por la pandemia, en fin, pero es preocupante el tema de que, o sea, podemos tener ingresos, pero cómo se está gastando y hacia dónde se están yendo esos ingresos en función de una variable que ha distorsionado la economía y no se ha medido adecuadamente, que es la corrupción, que es un tema grave, que se volvió también, yo creo que es endémico, porque vivimos el tema de la corrupción durante años. Hemos visto este problema en el manejo de los contratos de emergencia, que ya se vivieron desde hace años en varias áreas, en el área petrolera, en la construcción de obras públicas, hay juicios, hay responsables, pero acaban de volver a salir a la luz de estas prácticas en las compras de salud pública. ¿Cómo solucionar esa distorsión? O sea, ¿cómo se puede enfrentar esta distorsión que genera todo este vacío que sabemos que si no, generamos ingresos, pero, o sea, pero un buen porcentaje de esos ingresos va a ir a la corrupción? Entonces se va a perder, no hay un manejo, digamos, adecuado si es que vamos a tener esa variable suelta ahí. No sé qué les parece, qué se puede hacer frente a este problema que es reiterativo, que no tiene que ver, o sea, viene desde hace mucho tiempo, pero no se ha hecho nada de manera sistémica e integral para abordarlo. Creo, bueno, hay que resolver siempre este problema en los micrófonos que nos olvidamos de prender. Mira, después volvamos sobre el tema de la corrupción, pero yo sí quisiera que terminemos de entender bien a la gente que nos escucha la problemática que vive la economía ecuatoriana. Nosotros tenemos, por un lado, un problema fiscal. El Estado tiene que hacer más gastos para atender la emergencia y tiene menos ingresos por el petróleo, impuestos, etcétera. Hay un problema de abastecimiento, digamos, un problema externo de abastecimiento en dólares en la economía porque han caído una cantidad de ingresos importantes. Y luego con eso tenemos, obviamente, ligado al aislamiento, etcétera, etcétera, tenemos un problema ligado a todo el aparato productivo, consumo, el sector real de la economía, el empleo, etcétera. Tenemos esos tres temas que son muy importantes. Y nosotros no tenemos los instrumentos que tienen otros países. Primero, porque como lo dije, no hemos guardado ahorros del pasado. Segundo, porque ya no tenemos capacidad de endeudamiento en los mercados, por eso hay que ir a los multilaterales. Ese es un tema que lo dejamos un poco en el aire. Tercero, no podemos imprimir dinero porque estamos dolarizados y es una buena cosa que estemos dolarizados en el Ecuador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer primero en el lado, digamos, fiscal. Lo que tenemos que hacer es reducir el tamaño del Estado en gastos que no son útiles e importantes y productivos en este momento, para esos gastos redireccionarlos hacia la crisis, es decir, atender a las familias y a las empresas como se está haciendo en todas partes del mundo. Y eso tiene que ver con apoyo al empleo, diferimiento de impuestos, créditos, etcétera, etcétera. Una gama de una cantidad de cosas, pero tenemos que redireccionar recursos hacia allá. No es un problema decir vamos a reducir el gasto y nos quedamos con ese dinero en el aire. No, ese dinero tiene que ir a un fondo de crisis que ayude a las familias y a las empresas. Segundo, tenemos que conseguir dólares adicionales y nos guste o no nos guste, no es lo ideal, pero en este momento una parte de esos dólares adicionales tienen que venir a través de endeudamiento externo, en particular con los multilaterales, y la China también en parte. Y esas dos cosas tienen que ayudar justamente a que las familias y a las empresas en el sector real de la economía puedan volver a salir adelante. Esa es la lógica que necesitamos en este momento, son esas cosas. Por eso decía, lo que tenemos que hacer es todo el tema de deuda, renegociación y nuevos créditos. Segundo, reducir el tamaño del Estado en actividades de menos utilidad e improductivas e ineficientes. Tercero, crear un verdadero fondo de crisis para apoyar a las familias y a las empresas. Y cuarto, tener un marco laboral que permita un mejor acuerdo entre las partes, entre trabajadores y empresarios. Esos son cuatro temas fundamentales y muy precisos que requiere la economía ecuatoriana y, por supuesto,
supuesto, el otro tema que es un problema económico, moral, de confianza, etcétera, que es el tema de la corrupción. Esos son los temas que tiene el Ecuador fundamentalmente en este momento. Bien, gracias por la concreción, Pablo Lucio. En este momento vamos a continuar precisamente con el segundo bloque que tiene que ver con la desinformación en la economía y los efectos de la pandemia. Ya tenemos claro cuál ha sido la recesión acumulada en la última década, pero necesitamos sí precisamente encontrar soluciones que puedan ser prácticas y puestas en marcha enseguida. Estamos a fin de un gobierno. Va a terminar ya su último año de mandato, menos de un año que le queda de mandato, y en una época preelectoral, en una transición de gobierno que se viene. Vamos a empezar entonces con Pamela Cruz, de Universidad UTE, quien va a formular la pregunta al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, voy a formular esta pregunta en relación a este bloque de los efectos de la pandemia y la desinformación en la economía ecuatoriana, pero también me voy a permitir abordar algo de los elementos que ustedes mencionaron en el primer bloque. En relación a este bloque número 2, justamente en julio, pero del año anterior, en una gira por Europa, el primer mandatario invitó a invertir e incluso calificó al Ecuador como un lugar para hacerlo. A partir de esa declaración se habló del riesgo país como esa herramienta de medición para la diferencia de la tasa de interés que pagan los bonos emitidos por países subdesarrollados y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, poniéndose a nuestro país como uno de los más riesgosos de la región en 2019 por detrás de Venezuela y Argentina. Ya algo mencionó el economista de la Torre en relación al riesgo país. Mi pregunta es para los dos, ya que estamos justamente en este tema de la crisis sanitaria, a un año de esa declaración y en este panorama de confinamiento, si se quiere, o estamos aún en este tema de emergencia sanitaria, ¿creen ustedes que hay indicadores de que el Ecuador tenga sectores para invertir? Es decir, ustedes han hablado de que no hay ahorros, que nos tocaría la salida del endeudamiento. ¿Hay esos sectores donde se puede invertir y generar más ingresos o condiciones atractivas para hacerlo? ¿Y cuáles serían? ¿Y cuál debería ser la prioridad del gobierno? Bien, adelante. ¿Quién quiere responder? Adelante, Carlos, por favor. Ya. Antes de entrar al tema de la inversión, que eso nos podría llevar todo un programa entero, porque es un tema importante y muy complejo. Solo quiero comentar algo en relación a la corrupción. Ya. Es una variable muy difícil de medir, pero que desgraciadamente se le utiliza también con fines políticos. No solo es la corrupción de los que se han robado la plata en los contratos de los hospitales, en esto, lo demás allá. ¿No será también corrupción cuando se pagan los bonos 2020 al valor total, cuando estos se compraron con descuentos de 40 a 50% unas semanas antes? Entonces, hay otro tipo de corrupción que está legalizado, que está operando dentro de los estándares, inclusive internacionales, de las finanzas, y a la final significan perjuicios tremendos para el país. Y aquí yo quiero poner justamente otra vez en pantalla a que se vea cómo es que se maneja muchas veces políticamente el tema de la corrupción, justamente con un sentido que no es el adecuado, que es el que nos interesa, que sería justamente evitarla por un lado y por el otro ver cómo se recuperan esos recursos. Entonces, durante años se estuvo diciendo lo siguiente, y aquí estoy presentando dos recortes de dos periódicos de circulación nacional que dicen 70.000 millones en pérdidas por corrupción en gasto público durante el correísmo. La otra noticia, Secretaría Anticorrupción, dice que durante el gobierno de Correa la corrupción causó entre 30.000 y 70.000 millones en perjuicios al Estado. Y ambas noticias, que aquí se puede ver inclusive pequeñito, pero están las fechas, hablan de un estudio supuestamente realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en su último informe, Gastar Mejor para Mejorar las Vidas. Pero ¿qué es lo que dice el representante del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en el Ecuador? Dice claramente, sin perjuicio de la anterior, informa usted que no tenemos constancia que el banco haya publicado algún informe detallando lo declarado en ese entonces por la doctora Ordóñez
que era la secretaria anticorrupción. Entonces dice, sí existe el informe Análisis del gasto fiscal en América Latina, titulado Mejor gasto para mejores vidas. Es decir, tenemos aquí cifras que se lanzan respecto de este tema tan complejo y que tanto le ha hecho daño al país, pero tampoco están dentro de lo que debe ser una información adecuada para poder tomar acciones en ese sentido. Yo les puedo contar que incluso como ministro de Estado, cuando ya tuvimos reportes exactos de ciertos hechos de corrupción, para poder realizar las acciones para recuperar ese dinero, se necesita primero partir de sentencias ejecutoriadas respecto de los corruptos y sentencias respecto de los montos que han sido sustraídos para realizar los procesos internacionales. Es decir, hay una dificultad enorme de la recuperación de los verdaderos valores que se han sustraído ciertos actores de lo que está dentro de las leyes, es decir, cuando se incumple una ley. Pero ¿qué pasa cuando existen otros, como les digo, actos de corrupción que en definitiva son afectaciones al interés nacional, pero que se dan por vías legales o a través de mañoserías, pero ya a nivel de las altas finanzas, cuando ahí las afectaciones, esas sí son en cientos o miles de millones de dólares? Rapidito lo de la inversión. Ojo, la inversión extranjera es buena. No toda la inversión extranjera es buena. Una sí, otra no. La que es buena es la que genera efecto multiplicador en la economía, la que puede articularse con otros negocios y puede articularse con cadenas productivas locales. La que no es tan buena es aquella que es extractivista. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra economía es bastante pequeña como para atraer grandes inversiones de las que generan dinámica económica local, y más bien es muy atractiva para la inversión extractivista que, como vemos, está viniendo y en este momento está viniendo hacia el sector de la minería. Eso es lo que puedo adelantar por lo pronto. Gracias, Carlos. Pablo, ¿qué piensas tú sobre eso? Ya. Mira, yo creo que hay una cosa que no es fácil en las cifras globales de distinguir, que es la ineficiencia, el mal gasto y la corrupción propiamente dicha, ¿no? Y tenemos en el Ecuador muchos ejemplos donde no es fácil saber dónde se corta, digamos, lo uno y lo otro, siendo las dos cosas gravísimas para la sociedad, porque malgastar los dineros de la gente igual es muy malo. Probablemente la corrupción es malgastar y además robarse el dinero. Pero tenemos muchos ejemplos que nos dejan al menos la duda, ¿no? Cuando gastamos cerca de 1.500 millones de dólares en la refinería del Aromo y lo único que hay es un terreno aplanado y un poquito más, es obvio que hay ineficiencia, mal gasto y muy probablemente corrupción. Cuando hemos gastado 2.000 millones y más en la refinería de Esmeraldas y hay que seguir haciendo procesos en la refinería, pues al menos hay ineficiencia, mal gasto y probablemente corrupción. Y con eso entonces hay una gran cantidad de ejemplos donde digo, es obvio que hay una de las dos cosas o muy probablemente las dos cosas, ¿no? Entonces, esa es una práctica que se ha venido dando en el Ecuador y que yo creo que solo se la puede eliminar en base al menos a dos cosas. La una es quitar la discrecionalidad que tiene el Estado en una serie de cosas. Por ejemplo, cuando el gobierno decidió que iba a hacer contratos con empresas estatales en el mundo, pues uno de los factores era que eso no requería concursos públicos abiertos. Esa discrecionalidad es la que abre puertas a la corrupción. Y lo segundo, obviamente, es la falta de sanciones drásticas, sanciones judiciales y, ojo, algo muy importante, sanciones sociales de la propia ciudadanía. Entonces, yo creo que es un tema muy profundo de la sociedad ecuatoriana. Señalaba a Carlos ahí de paso, como si no dijera nada, diciendo el tema de la corrupción, por ejemplo, en la negociación de los bonos. Eso hay que nuevamente inscribirlo dentro de una lógica global, ¿no? Se pagó el capital en el mes de marzo, me imagino que se refería a eso, el capital de 350 millones para abrir un espacio, una negociación, igual que cualquier persona que nos escucha. No es que va como sucedió en el año 2009 y uno dice, vea, yo le pago lo que a mí me da la gana de lo que le debo y si usted no quiere, póngame un juicio, si usted no quiere que le vaya bonito. Hoy se ha buscado una estrategia mucho más sana que es sentarse a negociar, como insiste
insisto, probablemente el 80 o el 90% de los ecuatorianos lo haríamos. Y quiero recordar que en la negociación que se acaba de dar, el Ecuador ha obtenido una disminución en valor presente de la deuda, es decir, en valor de verdad de la deuda, del orden del 45%. Es decir, para que no le quede en la cabeza a la gente de que se ha pagado todo, se va a pagar toda la deuda. No, hay una reducción en valor presente del orden de un 45%, es decir, en valor de verdad de la deuda. Entonces, yo creo que nuevamente parte de la desinformación es no estar claro sobre las cosas y lanzar de vez en cuando algunas cuñas por aquí y por allá que le pueden dejar dudas a la gente. Sobre el tema de la inversión en petróleo, inversión en minería pueden ser muy útiles si uno tiene condiciones que negocia con las empresas razonables. Quiero recordar que en el gobierno anterior se negociaron condiciones, o sea, se impusieron condiciones durísimas. El Ecuador era el líder de las condiciones más duras en el país y obviamente la minería en el Ecuador no se movió porque había condiciones extremas. Hay que encontrar condiciones que sean satisfactorias para el país y para las empresas, y en ese sentido la inversión ni en petróleo ni minería tiene nada de malo si son inversiones bien canalizadas, bien hechas y que tienen una relación negociada entre el país y las empresas. Bien, gracias, Pablo Lucio. Tenemos una pregunta que quiere realizar Paul Mena, periodista del diario El Universo. ¿Estás allí, Paul? Puedes formular tu pregunta ahora. Adelante. Muchas gracias, Tania. Yo me quería referir un poco a la situación de los créditos con China. Ese es un tema muy álgido. Nosotros desde la prensa hemos querido acceder a los contratos de crédito con China, los que están vigentes, o algunos que se pagaron también, y eso en el gobierno anterior se declaró como reservado, no son públicos. Utilizaron por ahí un artículo referente a las finanzas públicas. Los expertos coinciden en que eso está mal, que eso debe ser público, que no hay ningún asidero legal para que eso se declare reservado. Pero en todo caso, eso es como un tema escabroso. En la prensa hemos hecho el esfuerzo por investigar eso y hemos revelado ya cómo se ha afectado a la economía del Ecuador, principalmente por la preventa petrolera que está atada a esos créditos. Hay unas fórmulas de preventa petrolera donde el país ha salido pues pauleado por todos lados. Se hicieron cambios de esas fórmulas y todos esos cambios afectaron a la economía del país. El economista de la Torre decía que bueno, eso es un tema aparte, que la preventa es otra cosa aparte de la cuestión del crédito en sí. Sí, tal vez sea cierto, pero ese crédito está afectando a la venta del petróleo, que es uno de los mayores ingresos que tiene el Ecuador. Sus mayores exportaciones están en el petróleo y es parte del tema. En todo caso, yo quería plantearles ¿qué hemos aprendido de eso, de negociar con China? Hace unos días el ministro de Finanzas anunció que vamos a recibir 2.400 millones más de crédito de China con esta misma figura de preventa petrolera. Pero ¿qué nos ha dejado de experiencia las situaciones anteriores? ¿Qué es lo que deberíamos evitar para que el Ecuador no sea fauleado como en ocasiones anteriores? Esa es mi pregunta. Bueno, creo que me toca las respuestas. A ver, Paul. No quiero entrar en muchos detalles todavía antes de hacer algunas aclaraciones, pero yo quisiera saber sobre qué bases puedes afirmar que el Ecuador ha sido fauleado. ¿Hay alguna comparación con otros contratos de preventa petrolera de otros países? El cambio de las fórmulas comparado con qué otras fórmulas de otros países, porque ahí hay muchos elementos técnicos que te digo que ni siquiera yo conozco al detalle, a pesar de que los he visto muy de cerca para poder afirmar ese tipo de cosas. Pero quiero contarles dos historias, una respecto a los bonos 2020 y otra respecto a la refinería de Esmeraldas. La de los bonos 2020, la historia de estos bonos es que fue una emisión de 1.500 millones de dólares que se hizo hace algunos años y el 70 y tanto % se la renegoció en 2019, junio del 2019, y lo que se hizo es canjear por unos nuevos bonos que vencían en 2029, que vencen porque son los que están dentro de la renegociación actual. Entonces lo que se hizo es extender el plazo de ese 70 y tantos %, pero 324 millones de dólares de valor nominal de esos bonos quedaron en manos de algunos de esos tenedores. ¿Qué se pudo hacer?
se pudo haber extendido esa negociación con estos últimos tenedores y no se lo hizo. ¿Por qué razón? Porque se les aguantó hasta el final y se les aseguró que se les iba a pagar el 100%, porque justamente eso garantizó un negocio. Como ya la economía ecuatoriana iba mal, el descuento de esos bonos y toda la deuda comercial ecuatoriana eran descuentos altísimos de 50 a 60%. Es decir, quienes compraban esos bonos, porque eso se compra y se vende, estaban comprando a un 40% de su valor nominal con la certeza de que se les iba a pagar a su vencimiento el 100% y que no iban a entrar dentro de un proceso de renegociación. Inclusive, hasta existen cláusulas de esos bonos que se puede suspender durante algunas semanas de ese pago y se puede establecer mecanismos para poder renegociarlos o, como ya se hizo en junio de 2019, canjearlos por otros instrumentos equivalentes para no generarle al país la necesidad de una liquidez inmediata. Así que hay que aclarar eso. Refinería de Esmeraldas. Muy bien, se gastaron varios cientos, miles de millones de dólares en su repotenciación. Muy bien. Cuando yo me hice cargo del ministerio, las autoridades de ese entonces de Petroecuador y del Ministerio de Recursos Naturales no renovables, me presentaron el cronograma para los mantenimientos periódicos de la refinería, que implican cada uno de ellos paras entre 6 y 8 semanas, por lo que se tiene que dar justamente ese mantenimiento y esa atención a estos equipos que son muy sofisticados y complejos. Así que el primero de estos mantenimientos estaba previsto para el mes de octubre de 2017. ¿Por qué me informaban de aquello? Porque yo tenía que establecer las previsiones necesarias en recursos para la importación de derivados que puedan suplir lo que iba a dejar de producir entre 6 a 8 semanas la refinería de Esmeraldas. Llegó el mes de octubre, llegó noviembre, diciembre, y nunca se hizo ese mantenimiento. Y entiendo que hasta el día de hoy tampoco se han hecho los mantenimientos. Pero tuve visitas de ciertos funcionarios que todavía están dando las vueltas, unos ya no son funcionarios, para conversarme de la posibilidad de la venta de esa refinería, que en este mismo momento se la ha anunciado ya públicamente. Solo les dejo esa pequeña inquietud. De ahí lo de las preventas petroleras, sin entrar en los detalles, porque yo tampoco puedo asegurar, les digo, habiendo estado adentro, tampoco puedo asegurar si hubo o no hubo perjuicio al Estado, porque son elementos de negociación tremendamente complejos, ¿ya? Las preventas petroleras son un mecanismo usual que aplican los países exportadores de petróleo, porque muchas veces la venta spot no se la puede hacer fácilmente, y eso ahí sí implica descuentos importantes para lograr vender spot el petróleo, es decir, vender el momento que uno esté extrayendo. Con la venta anticipada, si es que se hacen bien las cosas, se asegura el comprador, y no es que se está comprometiendo el petróleo a otros precios, ni mucho menos, porque los precios se establecen sobre la base de los precios internacionales. Evidentemente el país recibe un adelanto que tiene un costo financiero, pero siempre se calcula la diferencia, porque el país no es que recibe toda la plata ese rato, sino que va recibiendo la diferencia conforme va entregando el crudo. Bien, gracias, Carlos. Ya, sí. Ok. Gracias. Nos queda muy poco tiempo y tenemos otras preguntas más y también del público. No sé si quieres añadir algo al respecto en este punto, Pablo. Muy rápidamente, el tema de la deuda, me parece que lo que se acaba de señalar aquí, de que por qué siempre los contratos de deuda son secretos, yo no logro entender. Al final somos los ecuatorianos que estamos endeudados. Uno entiende perfectamente que los procesos de negociación deben ser obviamente confidenciales en ese momento, pero no hay ninguna razón que después uno no pueda revisar los documentos y hacer análisis, porque si no tenemos este tipo de conversaciones donde tú, Paul, dices las condiciones son malas y Carlos dice demuéstrame que las condiciones son malas. Y ambos tienen la razón, digamos, pero si tuviéramos contratos más abiertos, pues la gente podría analizar eso y unos opinarán bien y otros opinarán a mal, como debe ser una sociedad, pero el secretismo es lo que es tremendamente peligroso.
Sobre la deuda, que es un tema tan importante, yo quisiera recordar que hay tres, dejando la deuda interna de lado por ahora, hay tres aspectos muy importantes. El uno, el tema de los bonos, la renegociación que se ha hecho es una buena renegociación. Carlos decía que esos papeles se han comprado en el mercado con descuentos de 50 a 60%, por supuesto, es así mismo, pero justamente la renegociación que ha hecho el Ecuador logra en valor presente reducir la deuda ecuatoriana en alrededor del 45%, lo cual es un monto relativamente cercano a esos descuentos que hay en el mercado. Entonces, ese es un aspecto. El segundo aspecto es la China. Con la China tenemos dos temas que obviamente el uno va con el otro, es tratar de conseguir mejores condiciones en las deudas del pasado y lograr conseguir nuevos recursos hacia el futuro. Entonces yo creo que el equilibrio entre las dos cosas es un tema importante y que no es fácil. Tres, con los multilaterales, el objetivo más importante no es la renegociación de deudas anteriores, es conseguir nuevos recursos hacia adelante. Entonces vemos que en el caso de los bonos, en el caso de la China y en el caso de los multilaterales, cada uno tiene su propia lógica y esperemos por el bien del país, que al final es lo que nos interesa a todos, que en los tres aspectos el Ecuador pueda avanzar positivamente, renegociando, consiguiendo nuevos recursos, consiguiendo en mejores condiciones. Ese equilibrio es el que, por el bien del país, espero que se lo logre de la mejor manera durante el año 2020. Bien, gracias Paul, gracias Pablo, gracias Carlos y Paul por tu pregunta. Eric Samson, que es coordinador de periodismo, también quiere sumarse con una pregunta para este foro. Y hay, en resumen, quiero recordar que finalmente en este punto, después de 3 meses de confinamiento y algo más, cuando hemos pasado a semáforo amarillo, la gente en Ecuador se sigue preguntando cómo puede volver a trabajar, cómo puede mantener su trabajo quienes todavía lo tienen, ¿sí? Y sobre todo, pues en verdad puede haber una reactivación económica en medio de una pandemia. Dejo solamente estas preguntas sentadas, que son preguntas que se hace nuestro público y toda la ciudadanía en general, para dar paso a Eric Samson, coordinador de periodismo del CFQ, quien quiere formular su pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes. Una precisión para los dos sobre un poco ese secretismo. Recordamos que, por ejemplo, en países como Venezuela, donde el Banco Central no comunicaba datos de inflación, etcétera, es muy difícil, obviamente, escribir para periodistas o evaluar situaciones económicas por parte de economistas si no tenemos datos. Quisiera solamente saber si ustedes hoy por hoy tienen todos los datos verificados a su disposición o qué es lo que les falta. Hemos hablado de los términos, por ejemplo, de la deuda china, etcétera. Quisiera saber si hoy por hoy, por ejemplo, para llevar a cabo sus análisis, hay datos que no se les da o para que sus razonamientos eventualmente estén incompletos o si tienen todo a su disposición y después cada uno obviamente lo analiza como quiere. Eso es el primer punto. Y el segundo sobre un poco el futuro más prospectiva. Estamos viendo en esta crisis del COVID-19 que cosas impensables hace menos de un año de repente lo son. Estamos viendo en Europa que Alemania está empezando a aceptar la mutualización de deudas, por ejemplo. Estamos viendo que en Francia, mi país, donde el año pasado se pensaba bajar el nivel de deuda de 99 a 98 del PIB, más o menos, y ahorita al final de este año estaremos a 120%. Y eso dicho por ministros de economía de derecha, etcétera. Entonces, estamos viendo que lo que era inaceptable, o sea, cosas que ni siquiera se discutían hace pocos meses, de repente hay cientos de miles de millones de dólares o de euros que salen. Quisiera saber si en mitad de toda esa tragedia económica, el hecho de que el COVID, la pandemia, haya provocado consecuencias tan dramáticas, no permite soluciones extraordinarias, o sea, cosas que no hubieran sido aceptables al año pasado por parte de, qué sé yo, de los acreedores, del FMI, de repente, si algunas soluciones extraordinarias no son posibles y cómo podríamos, como país, sacar provecho de esto. Gracias. A ver, así, rapidísimo. Temas de información, justamente una aclaración. Los contratos que se establecieron, incluso legalmente, como reservados, fueron los de deuda con banca comercial china, no fueron los de preventas petroleras. Pero el problema de algunos de los contratos de preventas petroleras, y les cuento, desaparecieron. El funcionario encargado de eso
un buen día desapareció con varios de los contratos originales, al punto que Petroecuador nos pidió las copias que teníamos del Ministerio de Economía y Finanzas, las copias en inglés, para ellos poder recuperar en sus archivos. Pero ¿cuál fue la razón? Porque a mí también me llamó la atención de que se hayan establecido como reservados los contratos con banca china, banca comercial. Fue por una exigencia de esas entidades, porque desde la perspectiva de ellos no querían que se sepa en qué condiciones le entregaban al Ecuador, porque si no, ellos tendrían que responder ante terceros países entregándoles condiciones similares. Ese era el problema y por eso se estableció de esa forma y se los planteó así como reservados, y siguen como reservados, así que no hay acceso mientras no se levante formalmente la reserva de esos contratos, y habría que preguntar a las autoridades actuales por qué no levantan la reserva en este momento. Yo sí inicié pasos en ese sentido, pero no me alcanzó el tiempo para poder transparentar la información. Yo les invito a que revisen las estadísticas del Ministerio de Finanzas antes de mayo de 2017, después de mayo de 2017 y a partir de 2018 otra vez cómo desaparecen muchas de las estadísticas. Segundo, sí hay cómo aplicar medidas que antes se consideraban extraordinarias, sí se las puede aplicar, no voy a entrar en detalle, pero ahí otra vez tendríamos que valernos de Banco Central en el caso de Ecuador, de banca pública, pero un poco les voy a dar la idea en general. No es que el dinero desapareció, no se fue a Marte, ni a Venus, ni a ningún otro lado. Los recursos financieros existen en el planeta y existen en el país. Lo que están es represados y estáticos. Entonces hay que buscar los mecanismos para echar a andar esa liquidez que empiece a circular y a funcionar, y existen muchos mecanismos y estos pueden articularse a través de las entidades financieras locales e internacionales. Y un elemento adicional, se puede hasta crear dinero. El Fondo Monetario Internacional tiene esa capacidad de crear dinero internacional a través de derechos especiales de giro. Ya lo hizo en 2009. El Ecuador recibió aproximadamente 400 millones de dólares, el equivalente a 400 millones de dólares de la nada, inyectados desde el FMI, y esa es una de las posibilidades que se está estudiando a nivel mundial, y eso también puede replicarse a nivel interno como base, partiendo de ese elemento, para echar a andar un nuevo dinero más del que ya está a este momento, pero estancado. Sigamos, adelante con Pablo. Sí, bueno, yo creo que el tema de la deuda, la información en particular de la China, que no es suficientemente transparente, creo que Carlos ya la ha mencionado, así que no voy a mencionar. Quisiera ir tal vez a la pregunta tuya, Tania, de si se puede echar a andar la economía. Hay que recordar que el gran problema del coronavirus son dos cosas fundamentales. Uno, rompe el intercambio. Al tener que estar en la casa, al no poder salir a producir, al no poder salir a comprar, etcétera, se rompe el intercambio, que es la base de la economía, o se frena el intercambio, que es la base de la economía. Y lo segundo que genera es una enorme desconfianza. Yo ya no quiero viajar porque tengo miedo, no quiero salir a comprar porque tengo miedo, etcétera. Entonces, intercambio y desconfianza son los dos factores fundamentales a los cuales afecta el coronavirus. Y entonces no es fácil romper eso. Y mientras se va recuperando ambas cosas, se pierden empleos, se pierden empresas, se pierden ahorros, se pierden deudas, etcétera. Es decir, el nivel de todo baja y luego no es fácil ir recuperando ese nivel hacia el nivel interior. Recordemos que en casi todas partes del mundo ahora se está proyectando que las principales economías se van a recuperar a su nivel anterior, no a un nivel mayor, sino al anterior, es decir, van a ver la luz del túnel alrededor del año 2021, 2022, eso está hablando, algunos hablan del 2023. Y obviamente si importantes economías del mundo están en esa situación, tenemos que pensar lo mismo. El Ecuador no se va a recuperar más rápido que los demás, es decir, estaremos viendo el nivel anterior recién hacia el 2022 o 2023. Por eso hay que aplicar políticas concretas que nos permitan salir adelante, y he señalado varias veces los 4 o 5 puntos que yo creo que son fundamentales para poder reactivar la economía, estando consciente que incluso con eso no es fácil salir adelante. Decía Eric que en el mundo se están aplicando cosas novedosas o diferentes. Bueno, eso siempre sucede en situaciones de crisis extrema. Si mañana cualquiera de nosotros nos da caemos en una situación económica o de salud o lo que sea muy difícil, muy diferente, muy impactante,
pues vamos probablemente a aplicar mecanismos que antes no aplicábamos en la situación normal de la economía. Eso es absolutamente comprensible, pero siempre hay que ser cuidadosos en que todo lo que apliquemos sea manejable, porque nos puede hoy salir del hueco, pero luego nos puede hacer caer en otro hueco más. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo sé que Carlos, y lo ha mencionado de cierta manera en este momento, a él le parece que movilizar el dinero del Banco Central es una cosa que hay que hacerla, pero quiero recordar algo a todos los ecuatorianos. El dinero que básicamente tiene el Banco Central del Ecuador son las reservas de depósitos nuestros que están en el Banco Central. Esa es la mayor parte de los recursos que están ahí. Y yo no quiero, sinceramente, que esos recursos míos que yo deposité en el banco y que están temporalmente en el Banco Central como reservas, yo no quiero que el gobierno se tome ese dinero para prestarle a la corporación, prestarse a sí mismo o lo que sea y hacerlo circular. Yo estoy de acuerdo en que eventualmente la banca lo haga circular, pero yo no estoy de acuerdo en que lo haga circular en el gobierno como se hizo en los años 2015 en adelante. Ese es el tipo de mecanismo que es extraordinariamente peligroso para la economía. Bien, gracias Pablo. Nos queda en realidad muy poco tiempo y gracias por responder precisamente. Esa es una de las mayores inquietudes del público. ¿Cómo volver a operar? ¿Cómo o tener una reactivación económica cuando la pandemia sigue? Es cierto que ya estamos en semáforo amarillo, pero las actividades no pueden volver a la normalidad y de hecho no estamos en una nueva normalidad como tal. Entre las principales afectaciones están el turismo, el sector hotelero, restaurantes, ¿sí? Las pymes, ¿sí? Las pequeñas y medianas empresas. Y al respecto voy a pasar precisamente con Pamela, que tiene una pregunta sobre eso. Pamela Cruz de UTE. Gracias. Justamente en relación al turismo, me encantaría preguntarles a los dos, ya que ustedes habían mencionado, digamos, desde sus perspectivas, ¿cuáles vendrían a ser esas medidas a tomar para lo que vendría a ser la reactivación económica, el tema del turismo? Puesto que nosotros desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos hemos hecho un análisis de las 137 cadenas nacionales o espacios en relación a lo que es el COE, cadenas nacionales, intervenciones de las distintas autoridades que se dieron entre el 16 de marzo hasta el 15 de junio, pero solamente en una ocasión se topó el tema del turismo, a pesar de que es la tercera fuente de ingresos no petroleros después del banano y el camarón. La pregunta vendría a ser, ¿esa casi invisibilidad temática puede ser un indicador de que el turismo ha dejado de ser una prioridad en la política económica? ¿O cuál sería la lectura que ustedes me podrían dar en relación al turismo? A ver, pero antes de eso, rapidísimo, solo una aclaración. Las reservas que tiene el sistema financiero privado en el Banco Central del Ecuador es aproximadamente el 8% de los depósitos, así que no se preocupen. El 92% de sus depósitos los bancos han prestado a que la gente se compre automóviles, a que la gente se compre celulares, etcétera, etcétera, etcétera. El Banco Central no tiene la plata de los ecuatorianos. Eso es el crédito que ha entregado el sistema financiero a todos quienes han contratado crédito. Y el grueso de los depósitos que tiene el Banco Central del Ecuador son depósitos públicos. Ahí está la cuenta única del Tesoro, las cuentas de los GATS, etcétera, etcétera. Y la operación de crédito funciona de una manera un poco más sofisticada que habría que entrar en temas teóricos. Vamos con lo del turismo. A ver, el turismo en la economía ecuatoriana siempre pesó muy poquito. Nunca pasó de un 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, es un tema que hay que tener en cuenta. Dos, evidentemente, desde una perspectiva micro, el turismo es importante porque genera una actividad económica estacional a nivel micro bastante, podríamos decir, importante en ciertas zonas que son turísticas. Evidentemente eso está tremendamente afectado y también el otro turismo, podríamos decir el turismo receptor a nivel internacional que se concentra básicamente en Quito y sus alrededores y las Islas Galápagos. Esa es la realidad. El resto de ciudades tienen muy poquito del turismo receptor a nivel internacional. ¿Qué es lo que ya se está haciendo? Les voy a comentar. Hay un esfuerzo desde la prefectura de Pichincha que creo que se está replicando también en otros lados, que es impulsar protocolos de seguridad sanitaria como un elemento para generar seguridad en los potenciales turistas que puedan venir en los siguientes meses para reactivar desde esa perspectiva microeconómica estos pequeños
puntos que sí generan beneficio para bastantes ecuatorianos. Pero aquí hay que tener en cuenta otro problema, es decir, se puede trabajar mucho desde el lado de la oferta, con protocolos sanitarios, con elementos que de alguna manera cambien un poco la forma de prestación de los servicios para que se vuelvan más atractivos, dado el impacto tan grave que ha generado el COVID en el turismo, porque ha afectado movilización, que es un elemento fundamental en turismo. Pero hay que pensar que se puede hacer desde el lado de la demanda. Ojo, a nivel internacional, no se diga a nivel nacional, ha bajado la capacidad adquisitiva. El turismo interno, que es el fuerte en este país, no es el turismo receptor desde el exterior, el turismo interno va a estar muy afectado. ¿Por qué? Porque o nos hemos quedado sin empleo, o nos han bajado los sueldos y salarios, o han bajado nuestras ventas de nuestros negocios. Entonces, ¿cómo podemos integrar actividades turísticas para poder hacerlas más asequibles frente a una demanda que se ha contraído y va a mantenerse así durante bastante tiempo? Gracias, Carlos. Vamos cerrando ya con este foro. Obviamente tenemos muchas preguntas más que realizar, pero Pablo, adelante y quisiera también que vayamos dando ideas concluyentes que puedan servir para la ciudadanía, precisamente para informarse mejor, para no dejarse seducir por datos sesgados y también para encontrar en su cotidianidad alternativas que puedan ayudar a sostener a sus familias. Adelante. Mire, yo creo que siempre es muy importante no volver a repetir errores del pasado y en consecuencia yo vuelvo a insistir en el tema del Banco Central. Con toda razón, Carlos dice, el 92% del dinero de los depositantes ha sido utilizado para dar crédito, por supuesto. Por eso mismo el 8% adicional, que es las reservas que están en caja, es muy importante mantenerlas como tal y ese dinero no puede ir a ser prestado a manos del gobierno para mover la economía. Eso es muy peligroso, no hay que permitirlo. Y cuando Carlos dice, bueno, es un tema que tiene una serie de componentes teóricos importantes que no vamos a analizar hoy, no tiene elementos teóricos importantes, tiene un elemento práctico fundamental, es que ese dinero es de los depositantes y el gobierno no se lo puede tomar para mover la actividad económica. Sobre el tema del turismo, no voy a tocar el tema del turismo, yo más bien voy a tocar el tema global de que es absolutamente indispensable tener un fondo de crisis. Y yo creo que ese fondo debería tener alrededor de unos 5 o 6 mil millones de dólares para atender a las familias, a las empresas más vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Cosas obvias, ¿no? De sentido común, que se están haciendo en todas partes del mundo y aquí también, pero hay que ponerlo en mucho más sólido, en mucho más claro, bien financiado, que es a las familias ayudarles en salud, en alimentación y en ingresos. Por el lado de las empresas vulnerables, ¿en qué hay que ayudarles? Ayudarles a diferir impuestos, impuesto a la renta, IVA, ayudar a diferir aportes a la seguridad social, pero tiene que haber un fondo que le permita a la seguridad social poder sostenerse a pesar de hacer esos diferimientos, que tiene que haber diferimientos crediticios, que tiene que haber nuevos créditos a través de la banca estatal. Todas esas cosas hay que hacerlas, pero por ahora le estamos haciendo de una manera que uno dice, esta semana yo anuncio un pequeño diferimiento por acá, yo por acá anuncio un pequeño programa de crédito. No, tiene que haber un paquete global bien financiado que nos deje en claro qué dinero disponemos y a dónde vamos a orientar ese dinero en la vida práctica para ayudar a las familias y a las empresas. Ese me parece a mí el fondo de crisis, un tema fundamental que, como he insistido, se tiene que financiar a través de mecanismos de deuda y a través de reducción de otros gastos del Estado que son mucho menos importantes que el fondo de crisis, que son menos productivos, que son menos útiles, y esa es la manera de enfocar el problema en el Ecuador. Bien, muchas gracias a Pablo Lucio y a Carlos de la Torre por haber aceptado la invitación a este foro virtual número 4 del proyecto Desinformación COVID-19. Estamos seguros que quedan muchas preguntas más por responder de nuestra audiencia, de la ciudadanía en general, de todos los ecuatorianos. Todos queremos que esta situación termine, pero tenemos pandemia, tenemos muchas incertidumbres, más incertidumbres que certezas, mucha expectativa de cuándo habrá vacuna, de cuáles son los tratamientos que funcionan o no. Y de esta manera nosotros contribuimos un poco al debate, al diálogo, para encontrar alternativas, encontrar soluciones tangibles que puedan ayudar a la ciudadanía, a los ecuatorianos. Resumo simplemente pues que hay que, de lo que acaban de decir Pablo Lucio y Carlos,
Hay que renegociar la deuda, ¿sí? Mejorar las condiciones de la deuda, no solo en la macroeconomía, sino también las deudas de las pequeñas, medianas empresas. Hay que reducir los gastos del Estado, ser eficiente en la operación del Estado. Y eso implica también, pues, frenar la alta corrupción que nosotros ya conocemos. Y tener políticas económicas claras, sí, en todo sentido, tener trazado el camino de qué vamos a seguir, una institucionalidad que sea certera, tanto para los empresarios como para los empleados o las personas que están trabajando, que son económicamente activas. Cerramos este día con cerca de 300,000 personas en Ecuador que han perdido su trabajo y quienes se mantienen de manera activa en sus empleos han tenido en su mayoría recortes de su sueldo. Queremos que el Ecuador pueda solventar y reactivar su economía. Todos queremos eso, pero obviamente primero queremos mantener la salud. No nos olvidemos de eso, sí, mantener la salud, mantener la vida. Gracias a todos por acompañarnos, a Pamela Cruz de Universidad UTE, Arturo Torres de Código Vidrio, a Paul Mena de Diario El Universo, Eric Samson de Periodismo SFQ y por supuesto a nuestros invitados de esta tarde, Pablo Lucio Paredes y Carlos de la Torre. Nos vemos en 15 días para el foro virtual 5 de este proyecto Desinformación COVID, igual a las 5 de la tarde, el lunes 27 de julio. Hasta pronto, hasta luego.